pero pues es difícil por los tiempos, simplemente por respeto a los tiempos de los demás, pero lo que sí les quiero pedir a todos es que sin pena alguna y en cualquier momento interrumpan para hacer la pregunta que quieran. Está aquí todo el equipo, así que lo que no sabremos lo estudiamos, lo evaluamos, lo que sea, pero aprovechemos que está todo el equipo y que estamos aquí reunidos en una conversación amable como para sentirnos tranquilos y poder conversar y poder hacer preguntas. Para empezar, digamos, nosotros tenemos, si nosotros quisiéramos, ¿sí? Si nosotros quisiéramos, digamos, tendríamos la oportunidad de hablar durante una hora. O sea, tenemos preparada una hora, hora y media de charla, pero no es lo que quisiéramos. Quisiéramos preguntas, quejas, reclamos, sugerencias, pero igual, para empezar y dar un contexto, quisiera pedirle a María Paz que nos cuente un poco en dónde estamos situados. Ahí veo que alguien me levantó la mano. Arias si no me equivoco. No, bueno, perfecto, no hay problema. Entonces, pues María Paz, estamos en tus manos. Bueno, Diego, buenos días. Confírmame, por favor, si se oye bien. Perfecto. Listo. Entonces, bueno, a todos bienvenidos. Vamos a empezar conversando un poquito sobre la ley 1116 y el decreto 560, cuáles son las diferencias, si uno reemplazó al otro, qué es lo que está pasando acá. Entonces, bueno, algunas generalidades que tenemos que empezar por entender. La ley 1116, digamos que es un régimen completo en el que se regula todo el tema de reorganización y liquidación judicial. Como dirían los gringos, esto es un self-contained regime. Mientras que el decreto 560 es un conjunto de normas especiales para responder a la crisis, pero que solo regulan la reorganización. Y además, como no es un régimen completo, en lo que sea compatible, se aplicará lo dispuesto en la ley 1116. Es decir, el decreto 560 en muchas partes nos envía a la ley 1116. La ley 1116, además, es un régimen con vocación de permanencia. ¿Cuál es su idea? Que dure muchos años. Mientras que el decreto 550 está vigente solo por 2 años. En principio, y digo en principio ¿por qué? Porque el superintendente de sociedades, ya lo hemos oído, ha manifestado públicamente que tratará de presentarlo al Congreso para que éste se convierta en ley y de esta manera asegurar su permanencia. ¿Qué es importante acá? La ley 1116 aplica para los deudores que tengan afectación económica y se encuentren en cesación de pagos. Por su parte, el decreto 560 digamos que solo está dirigido a los deudores afectados por las causas que motivaron la declaratoria de la emergencia económica, social y ecológica. Esto, en otras palabras, quiere decir a los deudores afectados por la pandemia. Bueno, la ley 1116 no estaba pensada para una emergencia económica, sino para, digamos, tiempos de normalidad, donde hay deudores con dificultades, pero en todo caso no hay una avalancha excesiva de casos. Por su parte, el decreto 560 se pensó para dar respuestas rápidas a los empresarios y mucho más económicas con el fin de buscar proteger efectivamente las empresas como motor de la economía y como fuente del empleo. Digamos que este es el eje fundamental. Aquí lo que se busca es que las empresas puedan, digamos, superar sus dificultades con el fin de proteger la economía como fuente de empleo. Y entonces decimos, bueno, ¿y cuál es la clave para que todo esto se pueda dar, digamos, de una forma más rápida, se pueda dar sin que se atafague, como decimos coloquialmente, las supersociedades o los jueces? Y aquí la clave de esto es la desjudicialización. ¿Qué quiere decir esto? Pues la reducción un poquito en la intervención judicial. Si vemos en la 1116, tanto en los... Déjame echar un chismecito ahí cortico sobre el tema. Miren que estábamos revisando todos los antecedentes de la norma, estábamos revisando digamos, los documentos que sirvieron como base, y la Super nos dice, mire, de 2014 a 2019 se han presentado 2.500 procesos de insolvencia, que suena mucho, pero fíjense que es un lapso de 5 años. Y hacen un estudio econométrico, una cosa, digamos, muy sofisticada para nosotros los abogados que no entendemos los números, y dicen, si nos va muy bien de esta crisis, se nos van a meter en insolvencia 1.800 empresas en un año. Si nos va más o menos, se nos meten 2.300. Y si nos va muy mal,
se nos van a meter unas 2.800. ¿Qué nos está diciendo? Miren, esto es un tema serio, es un tema complicado y no vamos a tener con qué soportarlo con la ley 1116, que es lo que está explicando María Paz como el contexto y en fin. Así que con ese contexto ya es imposible soportarlo, no hay autoridad que lo aguante, entonces toca hacer lo que está contando María Paz. Solamente quería contar ese chismecito porque me pareció interesante. Ya, perdón, María Paz. Gracias, Diego. No, creo que es perfecto para entender el por qué, digamos, un poquito el espíritu de por qué tratas de sacar a los jueces de la superintendencia. Y entonces, como les digo, en los procesos de reorganización y en los de liquidación judicial que vienen de la 1116, digamos que son procesos muy formales, muy estructurados, en los cuales el juez es un verdadero protagonista de estos procedimientos. Por su parte, el decreto 560, como les dije, busca reducir al máximo la intervención del juez del concurso, para lo que trajo varias herramientas. Ojo, busca reducir, pero no lo saca. Entonces, hay una parte en que interviene y hay una parte en que no interviene. Y trajo dos procedimientos que me parecen súper interesantes, dos procedimientos claves de los que ya más adelante conversaremos, pero se los voy a dejar acá enunciados. Uno es la negociación de emergencia, que es una negociación directa entre deudor y acreedores. Y el otro es un procedimiento que se llama procedimiento de recuperación empresarial ante cámaras de comercio. Y como esto lo dice, es ante las cámaras de comercio con la intervención de un mediador que ayuda tanto a deudores y acreedores a llegar a acuerdos. ¿Cuál es la razón de esto de meter a las cámaras de comercio acá? Y es básicamente ampliar la cobertura en el territorio nacional, porque por todo el territorio colombiano tenemos cámaras de comercio, mientras que por todo el territorio colombiano no hay superintendencias de sociedades. Entonces, es clave que desde el principio se elija uno de los dos procedimientos, sea el procedimiento de recuperación empresarial ante cámaras de comercio o el de negociación de emergencia. ¿Y por qué es clave? Porque si fracasa, debemos esperar un año para volver a iniciar uno de estos procedimientos. Ninguno de estos procedimientos existe en la ley 1116. En la ley 1116, como les conté, tenemos un proceso mucho más formal, mucho más estructurado, donde participa el juez del concurso. El juez del concurso es básicamente un juez de la Superintendencia de Sociedades o un juez común y corriente, dependiendo del caso. Bueno, ahora, ¿quiénes pueden acceder? ¿Cuál es la diferencia entre la ley 1116 y el decreto 560? La ley 1116 nos trae una lista de personas que pueden acceder, entre ellas son las personas jurídicas no excluidas y las personas naturales comerciantes. Y trae unas exclusiones muy puntuales, entre ellas, les voy a poner ejemplo, las bolsas de valores y las bolsas agropecuarias, las empresas del régimen de salud, las empresas de servicios públicos, entre otras. Mientras que el decreto 560 dice, bueno, no, venga, yo quiero que también las personas jurídicas en general, las personas naturales comerciantes, pero además quiero que vengan todas esas personas excluidas siempre y cuando pues no tengan un régimen especial. ¿Quiénes tienen régimen especiales? Por ponerle un par de ejemplos, entidades financieras, entidades territoriales, digamos que esas no pueden actuar a través de estos procedimientos que les estamos contando. Entonces, esto es muy clave tenerlo en cuenta. Y lo otro que ya les mencioné es que el decreto 560 está dirigido a todos aquellos afectados por la pandemia. Bueno, el decreto 560 trae muchas novedades de las que ya tendremos oportunidad de conversar. Trae diferentes herramientas muy interesantes y muy novedosas traídas de otras legislaciones, incluso ideas que salieron de la vieja ley 550 que tuvimos hace unos años. Y bueno, pero hay una que me gustaría destacar porque me parece, tal vez, bueno, me parece una de las más interesantes. Y es que en la negociación de emergencia se permite negociar acuerdos por tipos de acreedores. No me quiero adelantar mucho aquí a lo que vamos a conversar más adelante, pero esto quiere decir que acreedores laborales, que se pueden hacer diferentes acuerdos con diferentes grupos de acreedores. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer un acuerdo con los acreedores laborales, un acuerdo con entidades financieras, un acuerdo con entidades públicas, un acuerdo con acreedores internos, es decir, con accionistas, y otro con los demás acreedores, digamos que no caben en ninguno de estos grupos. A mí me parece esta una herramienta para destacar y esta herramienta no está en la ley 1116. Bueno, finalmente, unos datos curiosos aquí del procedimiento.
y que vemos que en la admisión de la ley 1116, como ya les mencioné, es un proceso mucho más regulado y estricto, digamos estricto en cada detalle. Entonces, en la admisión se revisan, el juez del concurso revisa todo el contenido de los documentos que se requieren aportar con la solicitud, mientras que en la ley 1116 solo se revisa que estén todos los documentos, pero no revisa el contenido de cada uno. Es como un poquito un checklist, una lista de chequeo más rápida que permite, digamos, destrabar el cuello de botella que existe hoy en día en la Superintendencia de Sociedades en la parte de la admisión. Como les contaba, el deudor y los acreedores negocian en el 560, el deudor y los acreedores negocian directamente o a través de un mediador en la Cámara de Comercio. Mientras que en la ley 1116 el juez tiene una participación, digamos, un poco más activa que en el decreto 560. Y otro tema clave que trae el decreto 560 es que permite pagar hasta el 5% del pasivo externo a acreedores laborales no vinculados y proveedores no vinculados. Esto tampoco lo encontramos en la 1116. Entonces, como les digo, aquí hay varias herramientas nuevas, varias novedades muy interesantes que van a hacer que el proceso sea un poco más flexible, que va a incentivar la participación activa de todas las partes y que digamos que lo que va a tratar es de que se preserven las empresas, que no vayan a liquidación, que puedan organizar su pasivo y preservar el empleo de esta manera. María Paz, perdóname, te interrumpo un segundito. Nicolás, a mí me parecería importante que si usted nos puede contar un poquitico sobre el 560, como algunos detallitos importantes que usted crea prudente. Sí, sí, claro que sí. Buenos días a todos primero. Eh, bueno, teniendo en cuenta ya la presentación que hizo María Paz, en la que hace un paralelo sobre lo que dice la ley 1116 y lo que está estableciendo el decreto en este momento, me gustaría, digamos, simplemente establecer ciertos puntos claves dentro del decreto 560 para que todos los vayan teniendo en cuenta y sobre los que seguramente van a surgir muchas preguntas adelante porque son pues verdaderamente lo más importante que establece el decreto. Entonces, lo primero, como lo decía María Paz, es que el objetivo principal que tiene el decreto es la desjudicialización de la negociación y la eliminación de ciertas formalidades para el acceso como tal al proceso de reorganización y para la generación de acuerdos de reorganización. Para esto, precisamente, el decreto genera o crea dos mecanismos nuevos por medio de los cuales se puede entrar a negociar por parte de los deudores junto con sus acreedores. Está la negociación de emergencia y está el procedimiento de recuperación empresarial ante las cámaras de comercio. Ahora me gustaría establecer ciertos detalles y que vayan apareciendo ciertas características a medida que estamos hablando sobre cada uno de los procesos, pues que puedan llegar a tener en cuenta para el resto de la discusión. Entonces, primero, frente a la negociación de emergencia, es importante establecer que es una negociación en donde lo que se da es una libertad entre deudores y acreedores para que estos puedan negociar por un tiempo máximo de 3 meses, únicamente dando un aviso a la Superintendencia de Sociedades sobre la intención que tienen de generar ese acuerdo de reorganización. Esto implica que no tenga tantas formalidades, que el mecanismo de acceso sea mucho más fácil y que además se contemplen ciertas ventajas para los deudores, sobre todo cuando ingresan por este mecanismo. Entre esas están que, por ejemplo, se están suspendiendo todos los procesos de ejecución, los procesos de cobro coactivo, de restitución de tenencia y de ejecución de garantías durante estos 3 meses que se van a tener de negociación. Junto con esto se van a aplazar los pagos de las obligaciones por gastos de administración para los deudores, lo cual sin duda alguna es una gran ventaja que tienen los deudores cuando ingresan por este mecanismo. Digamos, esos rasgos son los más importantes de la negociación de emergencia y frente al procedimiento de recuperación empresarial ante las cámaras de comercio, aunque comparten muchas ventajas, también tienen ciertas diferencias que es importante aclarar.
Entonces, como bien lo decía María Paz, pues el procedimiento de recuperación empresarial ante las cámaras de comercio, pues es exactamente ante las cámaras de comercio. Entonces, aunque los acreedores junto con el deudor sí tienen una gran libertad de negociación, el tema es que siempre van a actuar por medio de la Cámara de Comercio y por ende van a tener un intermediario, que es ese mediador del cual hablaba María Paz, que siempre va a estar en ese camino para intentar llegar a los acuerdos de, de reorganización que se pretende entre deudor y acreedores. Además, aquí se relaciona específicamente con aquello que decía María Paz sobre el ingreso de las personas exceptuadas en la Ley 1116. El artículo 3º de la Ley 1116 establece claramente qué personas están exceptuadas para el ingreso a los mecanismos de reorganización que contempla la ley. Aquí lo que se dice es que todas esas personas exceptuadas van a poder entrar a menos de que para ellos aplique un régimen especial. Entonces, pues ya tocará entrar a mirar es qué tipo de persona es la que pretende acceder a cualquiera de estos, pues a este mecanismo de negociación, y si no tiene un régimen especial, pues podrá hacerlo por el procedimiento de recuperación empresarial ante las cámaras de comercio y se va a ver beneficiado tanto de lo que establece el decreto como con todo aquello que establece la ley 1116 y que se va a aplicar al mecanismo de reorganización en este punto. Digamos, creo que esos son los elementos más importantes, tanto que comparten como que se contrastan entre los dos mecanismos de negociación que crea el decreto 560, y junto con esto pues vienen todos aquellos otros mecanismos de alivio para el deudor, para generar acuerdos de reorganización y tener muchos más beneficios de los que se contemplaban en la ley 1116, que pues ya se van a tratar más tarde y sobre los que seguramente van a nacer muchas preguntas. Gracias, Nicolás. Voy a hacer una cuña. Ahí en el chat pues, que tenemos aquí todos, les puse, nosotros publicamos un video que preparamos con el equipo explicativo y dinámico sobre el decreto 560. En el chat encuentran el vínculo directo a la página de Facebook de Eliabo Abogados y a las otras plataformas digitales. Por si quieren verlo, ahí lo pueden consultar, y constantemente estamos montando discusiones sobre el tema, porque pues obviamente esto da para mucho. Me gustaría, ojalá alguien ajeno al equipo pudiera ayudarnos a romper el hielo, porque fíjense que hemos hablado muchas cosas, pero no tenemos la primera pregunta. Yo me voy a autopreguntar. La primera es, ¿qué hacemos? Personas naturales, no comerciantes, porque fíjense, están personas naturales que son comerciantes, entonces tienen un establecimiento de comercio, una empresa, en fin, o personas naturales que no son comerciantes. Entonces, ahí le queda a uno la inquietud, bueno, todo el mundo entra aquí. Si yo, Diego Márquez, que simplemente soy un empleado, ¿puedo entrar en 560 o no puedo entrar en 560? Bueno, nosotros hemos discutido hasta el cansancio este tema internamente. Ustedes se pueden imaginar, si hay 2 abogados, hay 5 posiciones. O sea que si hay 8 abogados, se imaginarán cuántas posiciones hay. Y digamos, la conclusión a la que pudimos llegar es, no está pensado inicialmente para personas naturales que no sean comerciantes. Ahora, pero si ustedes me preguntan, bueno, pero pues yo tengo una empresa, o soy representante legal en una, o hago cualquier cosa, una u otra, ahí se empieza a dirigir uno a la zona gris, a la zona donde ya no está tan claro, donde hay que evaluar, mirar ciertas cosas. Aquí cada caso es cada caso. Estamos tratando de marcar una regla general, pero digamos, regla general principal, personas naturales que no son comerciantes no pueden entrar en el decreto 560, pero no es que no tengan opciones. Claro que tienen opciones. El Código General del Proceso dice, personas naturales que no sean comerciantes tienen un proceso de insolvencia específico para ellos, regulado allí, entonces no es que estén desprotegidos, solo que no tienen estas posibilidades que está planteando este decreto y que vamos a hablar más adelante. Ese es un tema que nosotros discutimos mucho. Y otro tema que también quedó planteado y que también discutimos mucho es, bueno, yo venía una empresa, yo, Diego Márquez, tiene una empresa,
y veníamos mal desde hace 2 años. Y pues, ¿qué quiere decir eso? Que nuestra empresa no se vino un poco abajo con ocasión o por culpa de la pandemia. Pero, ¿puedo entrar o no puedo entrar? Porque la norma, ¿qué dice? La norma dice, mire, aquí puede entrar todo el que esté afectado por la pandemia, por la declaratoria de emergencia. ¿Puedo o no puedo entrar? Y este tema es el que más, digamos, es como la brecha de entrada. Catalina Sea nos pregunta si a las entidades sin ánimo de lucro les aplica. A las entidades sin ánimo de lucro les aplica, y justamente por eso es la importancia de tratar estos temas. Está pensado esto, digamos, cuando uno piensa en una empresa, de inmediato saca las entidades sin ánimo de lucro, pero las entidades sin ánimo de lucro hacen actividades empresariales. Y aquí quiero, y perdón si me desvío un poquito, pero quiero desmitificar esa imagen que hay de las entidades sin ánimo de lucro, que son o muertas de hambre o millonarias, pero no hay punto medio. No, las entidades sin ánimo de lucro, y como me decía alguna vez un amigo, son entidades sinónimo de lucro, porque sí necesitan lucrar. ¿Qué es lo que pasa? Que no distribuyen las utilidades. En una sociedad, el socio recibe una utilidad. En una entidad sin ánimo de lucro, el asociado o el corporado o el fundador no recibe una utilidad. Esa es la única diferencia, pero claro, hacen actividades empresariales. Hay entidades sin ánimo de lucro que tienen almacenes. Eso, y por eso mismo, porque que sean sin ánimo de lucro no quiere decir que no tengan necesidad de recursos. Por eso mismo también pueden meterse en este tipo en el régimen de 1116 están autorizadas, y además en 560 también pueden meterse. Nos preguntan, ¿una empresa que ya está en 1116 puede acogerse a la 560? ¿Hay algún beneficio en hacerlo? No sé cuál del equipo pueda contestar esta pregunta, porque creo que eso también está conversado. Nicolás. Sofía, Esteban, Mónica. Sí, si quieren ahí me escuchan. Pandiño, sí, adelante. Pues el decreto no es preciso en eso, sin embargo se entendería que si ya se aceptó frente a los parámetros de la 1116, pues ya nos quedamos en la 1116. Esto también entendiendo que el decreto va a establecer dos nuevos mecanismos que inician con un aviso. Entonces, por lo cual creo que pues si ya está una empresa aplicando 1116, pues yo creo que ya el proceso de reorganización se va a aplicar basando las herramientas que consagra la 1116, y no se podría aplicar la 560. Pero yo sobre eso quisiera hacer un comentario adicional, y es, si bien ustedes pueden estar ya en la 1116, sí se ha discutido la posibilidad que, por ejemplo, algunos de los beneficios que trae el decreto sí sean aplicables a personas que están por la 1116. Les pongo un ejemplo, ahorita lo vamos a tratar más, pero está la posibilidad de pagar pequeñas acreencias. Eso quiere decir que es el pasivo que represente menos del 5% y son acreedores o proveedores vinculados que no representan más del 5% del pasivo de ese deudor. El objetivo de esta norma es básicamente como liberar un poco al deudor insolvente de esas pequeñas acreencias, y que realmente son innecesarias llevarlas todas a un proceso de insolvencia. Si yo tengo 100 proveedores y a todos no les debo más del 5% de mi deuda externa, pues no tiene sentido, digamos, cargar procedimentalmente eso. Entonces, una de las cosas que se ha discutido es que si usted ya está en la ley 1116, pueda decirle al juez del concurso, a la superintendencia, decirle, oiga, alzo la mano y quisiera preguntarle si usted me daría autorización de hacer efectivo este beneficio de pagar pequeñas acreencias dentro de mi proceso en la 1116, porque finalmente eso le va a beneficiar a sus acreedores pequeños y lo va a beneficiar a usted porque le va a dar un poco más de respiro. Entonces, si bien es complicado que ya estando en la 1116 usted se pase al decreto completamente al 560, sí va a ser posible, o sí se ha dado la discusión de qué tan posible es que usted pida algunos beneficios muy puntuales para aplicarlos en su caso en la 1116. Mónica, y cuenta un poquito lo de los 3 meses de gracia de incumplimiento también. Ok, porque hay otro beneficio y dice que si usted está en un acuerdo de reorganización en la 1116, el decreto 560 prevé que si usted incumplió algún pago desde marzo hasta junio,
esos pagos se van a entender suspendidos. Entonces, per se, no va a haber un incumplimiento. Y si además después de que se termine este asunto, usted incumple en 3 ocasiones, no se va a entender que hay incumplimiento de las obligaciones que usted ya acordó en su acuerdo de reorganización bajo la 1116. Entonces, realmente no es que puedan mezclarse completamente los regímenes, pero el decreto 560 sí prevé unos puntos de encuentro muy particulares para beneficiar a los deudores de la 1116. Entonces, fíjense que hay un tema importante, y es que no le declaren a uno incumplido el contrato, el acuerdo, es decir que uno salva de una liquidación judicial. Es que entrar en una liquidación judicial es complicado, tiene muchos detallitos. Entonces, que le den a las empresas que ya están en 1116 ese respirito por lo menos de 3 meses, los está salvando de una liquidación, y así está pensado. Nos preguntan también si una persona extranjera comerciante con una mini empresa se puede someter a 560 o a 1116, y cuál sería la mejor opción. No sé quién del equipo se anima a contestar esa pregunta. Y rápido. Sofía. Yo digo que también tendríamos que analizar un poco más qué tipos de deudores tenemos. Independientemente de que sea una empresa extranjera o no, yo creo que me gustaría preguntarle a la persona que hizo esa pregunta un poco más de información, si es posible. Pero, digamos, podemos marcarle como una regla general. La 1116 tiene unos detalles, y es que, como lo mencionaba ahorita María Paz y lo profundizó Nicolás, es muy procedimental, digámoslo de una forma sencilla. Tiene mucho detalle, el juez va a mirar muchas cosas. La 1116 funciona, sí, pero puede tener mucha lentitud, hay que conseguir demasiados papeles, demasiada documentación. La 560 hay que conseguir la misma documentación, pero más o menos ese paquete que uno presenta a la Superintendencia de Sociedades entra de una. Entonces ahí ya se ahorraron por lo menos 2 o 3 meses. Unas tienen unas ventajas, otras tienen otras ventajas, que es para hacia donde apuntaba Sofía, porque, digamos, uno tendría que analizar cómo está, quiénes son los acreedores. El banco es el acreedor del mundo, el acreedor universal. Entonces, los bancos, ¿cuánto representa dentro de mis pasivos los bancos? ¿Qué mayorías tiene cada quien? Hay que hacer un análisis mucho más profundo, pero como regla general le podemos plantear a Cristian, que fue quien nos hizo esa pregunta, como regla general le podemos decir que la 560 es más flexible y más rápida. Aquí, además, también hay que pensar no solo el tema como deudores, sino también como acreedores, porque fíjense que una empresa que esté en 1116 o en 560 también puede ser acreedora de otra que esté en 560 o en 1116, porque esta crisis no se le escapa a nadie. Entonces, como acreedor también, digamos, la 1116 tiene ciertas ventajas, la 560 le quita, está más pensada en los deudores, la 560. Entonces le quita un poco de fuerza a los acreedores y los agrupa, disminuye mayorías, y bueno, tiene otro montón de detalles que ahorita se contará más adelante. Espero no haber sido muy tibio con la respuesta, pero igual es que siempre se podrá profundizar más. Nos pregunta Ricardo también, mi hijo tenía un restaurante desde los paros de noviembre pasado, comenzó a desestabilizarse y quedó debiendo impuestos. Cerró marzo por el COVID-19, pagó empleados y grandes proveedores, quedó debiendo pequeños impuestos. ¿Existe acuerdo para pagar esto a largo plazo y cuál es la ruta conveniente? Mónica, tenemos a darle una orientación, digamos, tributaria a Ricardo sobre el particular. Sí, pero antes quisiera hacer como una cuña de lo que dijiste, de la diferencia entre si me voy por decreto o ley. También tengan presente que si ustedes se quieren ir por el decreto 560, tienen una carga adicional, y es explicar en su solicitud de ingreso por qué o de qué manera la pandemia los afectó. Entonces, en la ley 1116 a ustedes el juez no les va a pedir eso, pero en el 560 sí les van a pedir que ustedes expliquen de qué manera o en cierto grado la afectación se presenta. Y con respecto a la pregunta, déjame un segundo, la leo de nuevo.
realmente cuando tú ingresas al proceso de reorganización, todas las deudas, incluso las fiscales, están incluidas. Entonces, tú podrías ingresar al 560 o a la 1116, porque finalmente la DIAN o la entidad territorial que sea tu acreedora fiscalmente hablando, va a tener que ingresar a este procedimiento y va a tener que ser parte de los acreedores que van a ser negociados. Hay una ventaja importante y es que, por ejemplo, en una de las novedades que trae el 560 es que la DIAN o las entidades territoriales tienen la facultad de rebajar capitales, sanciones e intereses. Esa es una de las novedades más grandes que trae el 560 porque realmente eso no se había previsto nunca, porque la rebaja de capital en impuestos es algo importante. Entonces, si usted tiene este problema y se va por, digamos, por 560, tendría la facultad de negociar con el acreedor de impuestos si quiere que le rebaje capital, sanciones o intereses. Claro, ahí entra el otro punto y es en la práctica que tanto un funcionario de la DIAN se va a arriesgar a decir, sí, yo le rebajo capital en su impuesto, no se preocupe. Pero digamos que la facultad está y yo como deudora realmente pelearía por esa norma y porque me la apliquen hasta lo más que se pueda. Entonces, digamos que la 1116, el 560 sí prevé un punto adicional para efectos de deudas por impuestos que uno puede considerar en el momento de decidir si se va por insolvencia mediante el decreto o mediante la ley. Yo tengo que decir que a mí eso me parece una revolución absoluta del 560, todavía me escandaliza un poco, y es que la DIAN decida perdonarle el capital, los intereses y la mora y las sanciones, perdón, a los deudores que estén en 560. Hasta allá puede llegar. Otra cosa es que lo haga, y no hay una política y no han fijado criterios, pero hasta allá puede llegar. Y pues la otra opción que tendría Ricardo, que tendría tu hijo, sería buscar una facilidad de pago con la DIAN, porque hay un decreto que salió hace una semana que está flexibilizando los requisitos para las facilidades de pago, pero en facilidades de pago no te perdonan nada, solamente te dan la oportunidad de decidir cómo, cuándo y cómo lo vas a garantizar y en fin, es casi como pedir un crédito. Mientras que en 560 no pides un crédito, sino que vas y negocias la deuda completa. Y está obligada la DIAN a negociar. Nos pregunta Andrés Padilla dos cosas. La primera, si mi empresa venía en una situación mala desde antes de la emergencia generada por el COVID, ¿puedo acceder al 560 del que estamos hablando o tenemos que acceder a 1116? Esa es la gran discusión. Yo creo que es de los temas que, aun cuando parecen sencillos, y uno lee la norma y uno dice simplemente que esté afectado y ya, tiene mucho detalle porque, y voy a profundizar un poco esto, fíjense que a los acreedores podría no interesarles que su deudor se vaya para la ley, para el decreto 560, porque tiene ciertas prerrogativas, sino que yo como acreedor prefiero que se vaya a 1116, porque es más neutro, digámoslo de alguna forma. Ese detalle, digamos, genera mucha discusión, porque si la afectación viene de atrás, pues el acreedor podrá decir, oiga, señora superintendencia, no, usted tiene que sacarlo en 560, meterlo en 1116. ¿Cuál fue la posición mayoritaria dentro de nuestras discusiones? Porque hubo mucha discusión, es que independientemente de lo que pase, independientemente si el problema financiero viene de hace 15 años, de hace 1, de hace 2, de hace 3, la empresa, cualquier empresa que tenga una mínima afectación de cualquier naturaleza, y todos la tenemos porque no podemos ir a trabajar a la oficina, pues, una mínima afectación puede acogerse a 560. Tengan presente algo, y es que a la fecha no tenemos pronunciamientos de nada. O sea, estamos inventando el derecho, que es algo que nos ha pasado a nosotros los abogados en esta época, que estamos volviendo a estudiar todo, porque todo es nuevo, todo es novedoso, por eso es que dormimos muy poco. Y ese es el tema, fijar una posición y defenderla. Nuestra posición es todo el que esté afectado, y eso más o menos en la práctica, es decir, que todos pueden entrar, pero todos pueden entrar. La segunda pregunta que formula es, ¿hay alguna guía para llegar a un acuerdo? Es decir, ¿hay un límite para acordar el valor de la deuda entre las partes? Y perdón la simpleza con la que voy a contestar,
pero en en 560 más o menos estamos sometidos a lo que Dios ponga en su corazón. Si el acreedor dice, no señor, mire, sabe que yo le perdono todo y todo quedó perdonado, o el acreedor también puede decir, mire, sabe que yo no quiero pelear más con usted me debe 100 millones de pesos, déjeme ser su socio, quiero ser su socio, de eso se podrá hablar más adelante, eso se llama la capitalización de pasivos, y termina uno de socio de su deudor. Entonces, digamos, el espectro es tan grande que no hay una fórmula para llegar a un acuerdo, porque el espectro es muy grande, lo que no pasa con la 1116. La 1116 sí tiene un montón de rigurosidades, el juez tiene que avalar y decidir y pronunciarse sobre todo, por eso aquí se habla de la desjudicialización. En 560 es más tú a tú, vamos, nos ponemos de acuerdo, hasta con la misma DIAN, que eso es algo revolucionario. Pregunta Joaquín, ¿una persona natural comerciante que se ha sometido a la 1116 puede dentro del proceso realizar negociaciones extrajudiciales con la finalidad de ir negociando lo que adeuda? Entonces, entiendo, esta pregunta se la formularé a alguien del equipo para que vayan viendo. Entiendo la pregunta de la siguiente forma. Soy una persona natural comerciante que ya está en 1116. Si ya está en 1116, puede buscar negociar con negociaciones, digámoslo, con acreedores fuera del acuerdo, o no puede hacerlo. Es decir, se puede o no hacer un acuerdo, el acuerdo de reorganización, más o menos es como la pregunta, no sé quién quiera responderla. Sí, si quieren. El artículo 17 de la 1116 es claro en manifestar que desde la presentación de la solicitud del acuerdo de organización a los administradores, al representante legal del comerciante, se prohíbe llegar a reformas estatutarias, pagos, arreglos, desistimientos, allanamientos, terminaciones unilaterales. Entonces yo creo que pues a esta pregunta no se podría, y también aplicando el principio de universalidad que se rige el principio, pues los concursos, y es que la mayor cantidad de acreedores hagan parte de estos procesos de organización. Entonces creo que ahí sí no se podría. Yo estoy de acuerdo, digamos, el objetivo de la 1116 es agrupar a todos los acreedores para encontrar una sola solución y no muchas soluciones desagregadas que pueden generar que uno esté desviando el patrimonio del deudor, que es de todos los acreedores, lo esté desviando, dándole preferencia a uno. Imagínense que un banco le diga al deudor, mire, si usted me paga todo ya, yo le doy un descuento del 20%, y entonces, ¿qué hizo? El banco se quedó con todo el patrimonio que quedaba, dejó a los demás deudores y los mandó para la cola. Eso puede ser peligroso económicamente. Imaginémonos un caso de estos famosos de pirámides o algo parecido, que un banco diga, no, venga, lleguemos a un acuerdo, págueme todo, yo sé que esto está perdido, y todos los afectados, que son cientos, miles, pueden quedarse sin nada, y digamos, esa no es la orientación. Entonces, esperamos que así que por lo menos planteada una respuesta a la pregunta. Yo quisiera hacer un comentario adicional, Diego, si me lo permite. Acuérdense todos, pues, que la ley 1116 tiene, digamos, toda esta contemplación del periodo de sospecha. Y, digamos, precisamente hacia eso va, no solo hacia atrás, sino pues también durante el proceso, el espíritu de ese periodo de sospecha, y es que el juez en últimas puede proteger la integralidad del patrimonio del deudor a través de la declaración, pues, de la ineficacia y de la invalidez de los actos jurídicos que se celebren, razón por la cual estos acuerdos, que sean paralelos, simultáneos, etcétera, al proceso de reorganización o de insolvencia de la 1116, pues en últimas pues van a ser declarados o ineficaces o inoperantes o inválidos, a raíz de que se está amenazando, pues, la garantía que tienen todos los otros acreedores. Gracias, Padilla.
Hay un comentario de Juan Carlos Ramírez, con quien además tuve el gusto de trabajar en la Cámara de Comercio de Medellín, que nos dice: frente al acogimiento del decreto 560, si ya vengo sometido a la ley 1116, considero que se debería revisar el proyecto de reorganización que fue propuesto y aprobado en situaciones normales y viene cumpliéndose en situaciones normales, pero ya nos encontramos en situaciones anormales y creo que se pudiera acoger al decreto basado en la económica y las situaciones anormales que estamos viviendo. Eso entiendo que respecto a la pregunta de si ya estoy acogido a 1116, ¿me puedo ir a 560? Y lo que está sugiriendo Juan Carlos es efectivamente eso. Si 1116 fue en situaciones normales y ya estamos en otra situación, pues busquemos cómo irnos a la nueva normalidad de la que tanto nos están hablando para poder resolver el tema. Yo estoy feliz porque bajo y hay más preguntas, así que mientras más preguntas tenga, mucho mejor. Continúo. Adelante. No, es un celular. Nos pregunta Paula Arboleda. ¿Ustedes consideran que para entrar a la ley 1116 o para acogerse al decreto 560 se debe estar al día con las retenciones en la fuente y demás retenciones a terceros, por ejemplo, aportes en seguridad social? Mónica, ¿tú quieres responder eso o quieres que la responda yo? Si quieres, respóndela. Ese es un tema que en la ley 1116 original, como fue planteada, decía algo chistoso, y es que decía, si hay retenciones, no puede entrar en 1116. Pues claro, hay una costumbre malsana, en mi entender, de ciertos comerciantes, y es financiarse con los impuestos. Uno, son los intereses más caros, y no solamente son los intereses más caros, sino que los impuestos además generan sanciones. Entonces, como generan sanciones y son intereses caros, tal vez es el crédito más costoso. Eso por un lado. Y por otro lado, fíjense que a uno le pagan las retenciones en la fuente y uno se queda con esa plata un mes, 2 meses máximo, y a los 2 meses uno va, declara la retención en la fuente y paga. Esa plata, desde que uno la recibe, esa es plata del Estado. O sea, uno está administrando plata del Estado. Como uno está administrando plata del Estado, si uno no la paga y se queda con ella, es lo más parecido a un robo. Y así lo consagra. Eso no es una opinión de Diego, es una opinión del Código Penal. El Código Penal entonces consagra un delito tributario que se llama omisión del agente retenedor. El agente retenedor, o sea, yo retuve, me lo pagaron, yo la tengo. Que no pague eso, se puede ir a la cárcel. Ese es el mensaje. Como se puede ir a la cárcel, entonces, además de ser los intereses más caros, además de tener sanciones, y además me puedo ir a la cárcel, tal vez no es una muy buena idea financiarse con retenciones. Con esa lógica, la ley 1116 versión 1, o sea, al inicio dijo, retenciones están al día porque es la plata del Estado y nadie se mete con la plata del Estado, y en fin. Eso fue modificado, perdónenme la memoria, en 2012, 2010, no recuerdo muy bien, fue modificado y dijo, no señores, tranquilos. Sí puede estar debiendo retenciones y esas retenciones son parte de lo que debe negociarse en la 1116, igual que los aportes a la seguridad social o cualquier tema con la UGPP. La lógica es esa. Sí se pueden negociar las retenciones en un acuerdo, en un proceso de 1116 o de 560, pero históricamente no se había podido digamos, por la historia que les acabo de contar. Nos pregunta Ángela, como empresa afectada por la pandemia y el cierre de locales, ¿en qué momento se puede ingresar al proceso por el 560? No sé quién se anime. Esteban, no lo hemos escuchado, adelante. Bueno, buenos días a todos. Yo soy Esteban Jaramillo, hago parte del equipo de litigios de la oficina. Definitivamente, para empezar a hablar de la pregunta, es importante tener en cuenta los causales mediante las cuales se pueda ingresar al decreto 560 y a todas las vertientes que en él se establecen. En este aspecto, el decreto 560 nos remite al artículo 9 de la ley 1116 en los supuestos de admisibilidad. Los supuestos de admisibilidad básicamente son dos: la cesación de pagos y la incapacidad de pago inminente.
En cuanto a la cesación de pagos, la causal básicamente es que se incumpla por el pago por más de 90 días de 2 o más obligaciones a favor de 2 o más acreedores contraídas en el desarrollo de su actividad, mientras que la incapacidad de pago inminente, el deudor estará en una situación de incapacidad de pago inminente cuando acredite la existencia de circunstancias que le van a impedir empezar a pagar sus obligaciones. Cuando el deudor esté inmerso en alguna de estas dos causales, podrá hacer uso de tanto de la negociación de emergencia como de la recuperación ante las cámaras de comercio que trae el decreto 560, con una salvedad, y es que el artículo, me disculpan un momento, el artículo 12, perdón, el artículo 15 de este decreto 560 trae una cuestión muy interesante y digamos un poco controversial que nos ha puesto a nosotros en la oficina a echarle mucha cabeza y a tratar de fijar una posición, y es que estos dos supuestos de admisibilidad que les acabo de contar son, digamos, un poquito tocados en este decreto respecto de la posibilidad de entrar con esos supuestos a la ley 1116. Y es que básicamente en la ley 1116, a partir de la promulgación de este decreto, se suspende la posibilidad de ingresar a 1116 por la incapacidad de pago inminente. ¿Qué supone esto? Eso supone que de las dos causales de admisibilidad que les he venido contando, cuando esté el supuesto de incapacidad de pago inminente solamente, por un término de 24 meses, podré acceder a los mecanismos de recuperación empresarial que están expuestos en el decreto 560. Es decir, que si yo quiero entrar a 1116 con todas las prerrogativas que ello incluye respecto a los sujetos y respecto de quién puede entrar o quién no puede entrar, no podrá hacerlo mediante el supuesto denominado incapacidad de pago inminente. Es decir, solamente podrá ingresar mediante la cesación de pagos. Esto, digamos, es un poquito controversial y, digamos, lo hemos hablado, que consideramos es un poquito importante ponerlo de presente y que ustedes conozcan, porque se está restringiendo un poco la posibilidad de que las personas que entren a 1116 no puedan hacerlo por la causal de incapacidad de pago inminente. Es decir, que van a tener que esperar a estar en cesación de pagos, a incumplir obligaciones para poder acogerse a la ley 1116. Esto, por otro lado, podría incentivar de cierta manera la entrada a 560, puesto que entonces las personas que estén en causal de incapacidad de pago puedan hacerlo por medio de decreto 560. Eso es básicamente el tema de las dos causales y la controversia que nos trae el decreto. Gracias, Esteban. Ángela, tú nos planteas un tema que me parece muy interesante. De pronto puedo desviarme un poquito, pero para mí resulta necesario mencionarlo. Como nosotros somos abogados y los abogados es como el médico, como el cura, nos ha tocado ver arrendadores, es decir, dueños de locales muy abusivos, y nos ha tocado ver arrendatarios muy abusivos. El llamado que está haciendo el gobierno, lleguen a acuerdos, como sea, lleguen a acuerdos, es el mensaje que está mandando. Nos está amenazando hace un mes más o menos con un nuevo decreto para modificar las condiciones de terminación de los acuerdos a los que no hayan, de contratos a los que no se haya podido llegar a un acuerdo. Lo que es importante acá tener en cuenta, y es algo que quiero mencionar, es que uno, digamos, respecto a tu pregunta concreta, yo te puedo decir que puedes entrar a 1116 ya. Perdón, a 560 puedes entrar ya. Haces la solicitud, haces lo que tengas que hacer y puedes hacerlo ya. Hay que cumplir un montón de requisitos. Bueno, hay algunos detalles, hay que mirar algunas cosas, pero puedes entrar ya. Y respecto a los locales comerciales, que eso nos da para otro, como para 5 cafés más, digamos, la invitación que tenemos es llegar a acuerdos y llegar a acuerdos.
pareciera que el Estado está inclinando un poco la balanza hacia el lado de los arrendatarios, de quien tiene el local, pareciera, pero esto es muy tímido porque fíjense que, por ejemplo, si yo soy una persona mayor de edad que lo único que tengo es un local comercial que me renta 1 millón de pesos mensual y resulta que ese local comercial que yo arriendo me dicen que me van a pagar el 50%, pues a esa persona mayor de edad que no tiene, digamos, la facilidad de ir a conseguir trabajo porque además tiene que estar encerrado hasta septiembre, le quitan todo el sustento. Entonces, el mensaje respecto a los locales comerciales es, 1, la obligación es hacer solidario. 2, la obligación es que esa solidaridad se transforme en un acuerdo. Eso es como en un acuerdo que beneficia a las partes. Es muy común que se diga, mire, le reduzco X cantidad del arriendo por 1 mes, 2 meses, pero se lo financio. Es decir, casi que yo le estoy prestando plata, se lo financio y en el mes de enero, febrero, marzo, usted me paga lo que yo le, comillas, financié. En fin, a los acuerdos se puede llegar, pero me parecía importante mandar el mensaje de solidaridad que se convierta en un acuerdo. Nos pregunta, la siguiente pregunta es de Jorge Sánchez, nos dice, ¿se ve afectado el acreedor con garantía mobiliaria en relación con el 560? ¿Tiene algún trámite especial para la recuperación del crédito? Es muy buena pregunta. Entonces hay quienes dicen que este decreto 560 es un premio para quienes tengan inscritas las garantías mobiliarias en el Registro General de Garantías Mobiliarias, porque los protege, porque los cuida. Bueno, eso tiene un montón de detalles. Habría que hablar de qué tipo de procedimiento se pactó para la recuperación del crédito. En fin, esto tiene muchos detalles, pero como regla general sí tengo que decir que una de las críticas que ha salido, inclusive por colegas, ha sido que se premia excesivamente. Dicen, nosotros no creemos que excesiva, bueno, yo que excesivamente, que se premia mucho al que tenga una garantía mobiliaria, y entonces la crítica viene detrás que es un premio al sector financiero, en fin, bueno, lo habitual en política pública, pero sí se ve afectado el acreedor con garantía mobiliaria, pero no se ve tan afectado como, digamos, en una escala de 0 a 10, siendo 10 demasiado afectado, un acreedor en garantía con una garantía mobiliaria está en 6, 7, mientras que uno que no tiene ninguna garantía está en 10, mientras que uno que tenga otro tipo de garantías está en 8, 9. O sea que dentro de los afectados es el menos afectado el que tenga una garantía mobiliaria. Diego, qué pena, si me permites, yo quisiera hacer una mención importante con respecto a uno de los alivios financieros que trae este decreto, que más adelante podemos ahondar un poco en él, que es con respecto a la descarga de pasivos. Cuando hablamos de descarga de pasivos, dentro del uno de los supuestos para que se dé la descarga de pasivos es que no se afecte a aquellos acreedores que tengan garantías mobiliarias. Eso es otra parte que cuida en ese orden de ideas a todos aquellos que tengan pues garantías mobiliarias, y es una muy buena protección que se les da por parte de este decreto. Uy, Sofía, para que por favor nos contés qué es la descarga de pasivos. Si ustedes me preguntan, esto es de lo más revolucionario, y otra vez voy a hacer mi comentario editorial, me perdonará el resto del equipo, y a tener mucha atención y mucho cuidado si uno es acreedor o si uno es deudor, porque aquí es donde puede haber mayores discusiones jurídicas. Sofía, cuéntanos qué es lo de la descarga. Sí, antes un poco de contarles, quiero como hacer una pequeña introducción. La descarga de pasivos entra dentro de lo que son los mecanismos de alivio financiero y reactivación empresarial que nacen con el decreto pues 560, dentro del cual está la capitalización de pasivos, que lo mencionó pues como por encima Diego, que es una de las formas en donde el acreedor hace parte de la empresa deudora. Esto un poco es a través de una suscripción completamente voluntaria por parte de cada acreedor interesado. Las formas de capitalización se pueden hacer por acciones, con bonos de riesgos o realmente con cualquier forma de participación
dependiendo del tipo societario que estemos hablando. Por otro lado, tenemos pues lo que es la descarga de pasivos, que si bien puede ser muy confundida porque hemos tenido como esos problemas que pueden llegar a confundirse lo que es capitalización de pasivos con descarga de pasivos. Cuando hablamos en sí de descarga de pasivos, tenemos que tener claro que hablamos de que uno, en primer lugar, se tiene que hacer una valoración de la empresa en marcha. Eso significa que yo lo entiendo mejor y quisiera pues exponérselo a todos ustedes como con un ejemplo. En ese orden de ideas, uno, una valoración, una empresa en marcha, traigo cualquier nombre que se me venga a la cabeza de una empresa, pongámosle, llamémosla Automotores, SAS, tiene una valoración en marcha de 100 millones de pesos. Tiene un pasivo externo de 120 millones de pesos. En ese orden de ideas, cuando nos hablan de descarga de pasivos, nos hablan que uno puede descargar ese excedente de la valoración. En este caso, el excedente de la valoración serían los 20 millones. Esos 20 millones que entran a la descarga podrán ser descargados siempre y cuando se cumplan con ciertos requisitos. Uno, que la valoración hecha se haya hecho conforme a lo estipulado en el artículo 226 del Código General del Proceso. Y dos, que tenga una mayoría calificada de 60% de acreedores externos con vocación de pago. Llega entonces otra duda que nosotros pues en la oficina siempre hemos como conversado y hemos pues llegado a conclusiones de nuestro criterio, pero que pueden ser pues controvertidos porque se presta pues para diferentes puntos de vista, y es que uno, vocación de pago, entonces en el ejemplo que estamos dando es si dentro de esa empresa cuya valoración es de 100 millones de pesos, hay 100 acreedores que cada uno tiene 1 millón de pesos. En ese orden de ideas, los acreedores con vocación de pago serían los 100 que cada uno tiene 1 millón de pesos a favor. ¿Qué pasa? Si se cumple con esa mayoría calificada, que es 60%, aquellos que no estén de acuerdo, o sea, el 40%, por ejemplo, se verán obligados a descargar el pasivo. Eso es un poco controversial, a la vez no, es como un arma de doble filo, porque si bien puede ser bueno, puede ser muy malo, porque los que no entraron dentro de esos 60 se jodieron. Qué pena la expresión, pero es como para hacerlo un poco más claro y enfático. Por otro lado, lo que estaba diciendo anteriormente es, para descargar el pasivo no podemos afectar derechos de acreedores laborales, pensionados, alimentos de menores o acreedores garantizados. En tercer lugar, disponer la cancelación sin contraprestación de los derechos de accionistas o socios y señalar la nueva estructura del capital social. Esos serían como los elementos que se debe cumplir para descargar el pasivo. Y por último, pues que me parece también, ya que estamos acá hablando un poco con respecto a los mecanismos que trae este decreto, serían los pactos de deuda sostenible. Como lo dijo María Paz, una de las cosas novedosas y buenas que trae es que se pueden hacer grupos, y dentro de los pactos de deuda sostenible estamos hablando como de una reestructuración o un reperfilamiento de obligaciones a favor de entidades financieras. De nuevo nos trae una mayoría calificada que debe ser aprobado por el 60% de la categoría de acreedores financieros. En este orden de ideas, acá entendemos que existe dentro del acuerdo de reorganización la categoría de acreedores financieros. Eso sería pues un poco, y en cortas palabras, y siendo muy concreto, como cuáles son los mecanismos de alivio que trae pues este decreto. Gracias, Sofía. Digamos, como resumen de la descarga de pasivos, no es nada distinto a una, como se dice en el derecho de la competencia, a una toma hostil. Y como quiso decir la doctora en un castellano muy pulcro, quedan sometidos a la... estamos en confianza, estaba aquí tomándonos un café, quedan sometidos a la tiranía de las mayorías. Un 60% de los acreedores pueden tomar decisiones sobre la sociedad y sobre los demás acreedores. Entonces, ese es el mensaje que se está mandando, y por eso es que yo creo que es agresivo, pero ese es Diego Márquez hablando, no del Hierro Abogados hablando. Yo creo que es agresivo, pero bueno, hay que ver cómo se desarrolla, y eso tiene un montón de discusiones sobre si
que lo planteaba Mónica ayer en una discusión que tuvimos internamente, si eso genera cartelización o si genera integraciones empresariales abusivas, en fin, esto es abrir una caja de Pandora complicada, pero bueno. La siguiente pregunta que tengo, espérenme que ya me perdí porque esto se me cierra. Voy en Ángela, procedimiento que se va a coger, Rigoberto. Nos pregunta Rigoberto, compré un apartamento a una constructora, no cancelo la prorrata, se acogió a la 560, pasaron 5 años y no pagó la prorrata. ¿Qué debo hacer? Estoy un poco confundido con la formulación de la pregunta, solamente porque el decreto 560 es de abril y porque seguramente me está entonces preguntando es que se acogió y me habla de 5 años. Asumo que se acogió a la 1116. Entonces yo, como digamos, por la complejidad de la pregunta, le puedo dar una respuesta general. Una de las preocupaciones que tiene la Superintendencia de Sociedades cuando empresas constructoras se acogen a cualquier régimen de insolvencia, hasta ahorita solamente 1116 porque 560 es muy nuevo, la lógica que tiene la Superintendencia de Sociedades es afectar a los compradores de los inmuebles. Esa es la lógica. Con esa lógica uno ya puede ir formulando una pregunta u otra pregunta, pero 1116 no puede ser una afectación para los compradores de inmuebles, y como no puede serlo, pues sin duda siempre la superintendencia, por lo menos en 1116, procurará autorizar, porque como en 1116 todo es autorizado, todo el juez es omnipresente, en 560 el juez aparece más poco que en 1116. Si está en 1116, pues habría que pedirle autorización al juez del concurso, que es la Superintendencia de Sociedades, o para que cancele la prorrata, para que lo entregue, o para que se acuerde una dación en pago, en fin. Respecto a su pregunta, asumiendo que tiene que ver con 1116, le puedo decir que es el juez quien lo decide y que el juez en su entender, no concibe propiamente al comprador como un acreedor, aun cuando lo es contable y jurídicamente. Es acreedor de una obligación y deudor de otra. Aun cuando lo es, siempre le cuida mucho su inversión. Nos pregunta Juan Escobar Galofre, si una empresa sobrevive a la crisis, continúa funcionando, pero pasando un tiempo y por efecto del coletazo entra en problemas serios, ¿le aplicaría la nueva norma? Sí, indiscutiblemente sí, y lo único que tiene que probar es que haya estado afectado con la pandemia, que eso se prueba dependiendo en cada caso, pero yo creo que el solo hecho de no poder salir a producir es suficiente afectación. Ahí es importante que destaques lo de la vigencia, que el decreto por ahora tiene 2 años, entonces si aún después de que pase la pandemia y en julio se levante el aislamiento y todas las medidas restrictivas, igual vas a tener por lo menos 1 año y medio en principio para seguir acogiéndote al decreto. Entonces, sí va a aplicarle, por supuesto, este régimen. Muy bien, de acuerdo. Nos pregunta Catherine Tonguino. Antes de la pandemia me encontraba desempleada ya hace 1 año y medio, tengo deuda con el banco y una caja de compensación y no he podido pagar hasta el día de hoy. Para poder tener un ingreso y pagar esas deudas, inicié un emprendimiento de confección de ropa, me registré en la Cámara de Comercio en junio del 19 y en abril del 20, en la Semana Santa, empezaba a vender mis productos y ahora me encuentro limitada porque mis productos no los puedo ofrecer. ¿Qué puedo hacer? Digamos, puede hacer muchas cosas, pero con respecto al contexto de esta conversación, como ustedes tienen posibilidad de pensar en el ingreso de 560, por el hecho de ser empresaria, de tener una empresa, de ser comerciante. El tema de ser comerciante es que lleva de inmediato la obligación de tener contabilidad, entonces ahí es donde ya se empieza a enredar la pista, porque yo le tengo que decir, bueno, lleva contabilidad, la probabilidad de la respuesta puede ser no, porque apenas estoy empezando y es normal, pero la norma no es inteligente porque no piensa, sino que la norma está ahí para regular supuestos. La norma no va a decir, no, pero como usted acaba de empezar, no lleve contabilidad.
Entonces ahí puede tener un cuello de botella, pero en principio, por el contexto del mensaje y de la conversación, le puedo decir, usted puede ingresar ya a 560. Nos pregunta Paula Arboleda lo siguiente: ¿ustedes cómo ven el tema de descarga de pasivos? ¿Consideran que será objeto de alguna reglamentación? El descargue de pasivos es lo que acabamos de comentar, lo comentó Sofía, y ahí le hice medio algún comentario, que es lo de la toma hostil, y en fin, sin duda tiene que ser sometido a una reglamentación. Hay un proyecto de decreto, pero todavía no es una realidad. Entonces, bueno, ese tema está pendiente por ahora. Nos pregunta David Arias: ¿presta coger decreto 560 por la afectación de la pandemia? ¿Debe créditos a los bancos? Este dinero entraría a la insolvencia, pero los bancos podrían afectarme como persona natural, ya que en los préstamos estoy como deudor persona natural. Mónica, tu pregunta. Sí, de hecho nosotros hemos estudiado bastante ese tema. Cuando tú te vas por la 1116, la anterior, pues, hay una figura que permite que las personas naturales no comerciantes ingresen al régimen de insolvencia como si fueran comerciantes. Para esa figura te establecen como dos presupuestos. Uno es que hagas parte como de una situación de control en la que tienes una sociedad matriz, unos subordinados, y tú hagas parte de eso como controlante, por ejemplo. La otra opción que se prevé es el hecho de cumplir con un presupuesto que es de grupo de empresas. Grupo de empresas significa que son varios deudores vinculados también bajo el régimen de controlantes y subordinados, o incluso que estén en la calidad de garantes. Entonces, ¿qué ha dicho la superintendencia sobre eso? Si, por ejemplo, hay varias personas, sociedades y personas naturales, que tienen la misma deuda, entonces pongo el ejemplo que tú precisamente traes al caso, y es: mi sociedad se endeudó con un banco y yo figuro como codeudor o como avalista de ese banco para respaldar el crédito. Cuando hay un grupo de empresas es porque todos están avalando o garantizando esa obligación. Si mi sociedad no es capaz de cumplir eso, me van a arrastrar a mí y por tanto el banco va a venir a cobrarme a mí. Entonces somos un grupo de empresas entendido como deudores vinculados por la misma garantía. Entonces, el decreto 560 no refiere nada de este tema de grupo de empresas y de deudores vinculados de esta manera, por lo que en una aplicación extensiva, y teniendo en cuenta que el mismo decreto dice que en lo no regulado nos vamos a la 1116, nosotros podríamos afirmar que usted podría presentar una solicitud afirmando que en su caso hay un grupo de empresas y por tanto la afectación que le hagan a su sociedad lo va a terminar afectando a usted. Entonces, en ese caso, todos terminarían entrando al proceso de reorganización y, por tanto, tanto el patrimonio de su sociedad como el suyo quedarían un poco blindados bajo esta sombrilla de la reorganización. Para eso es muy importante que usted justifique muy bien en qué medida está ese vínculo de garantes o de controlantes y subordinados, porque la superintendencia es un poco estricta para verificar este tema del grupo de empresas. Pero está la excepción para las personas naturales no comerciantes, que es esta que te acabo de comentar, y creo que podría ser aplicable al caso que nos refieres. Gracias, Mónica. Nos pregunta Juan Fernando Bedoya respecto a los arriendos que se mencionaban: ¿qué hacer cuando el beneficiario final es el Estado? Caso aeropuertos, ¿se paga o no? Si no pagamos puede ser peor. Es una pregunta muy gruesa. Digamos que la tengo que responder tibiamente, solamente porque ya marqué una línea como un consejo, y es solidaridad que debe transformarse en un acuerdo. Fíjense, por ejemplo, y traigo algo que pareciera que no tiene nada que ver, pero sí tiene todo que ver, y es, fíjense, el impuesto solidario. Se inventaron un impuesto que, en mi opinión, y no comprometo al hierro abogados, en mi opinión es inconstitucional, inconstitucionalísimo, quise decir, más o menos a todos los pensionados, independientemente si son del Estado o no son del Estado, en fin, les descuentan el 10% del salario, palabras más, palabras menos, del salario, no de la pensión. ¿Cuál es el fundamento de esto? El fundamento de ese impuesto solidario es la solidaridad, a que a los pensionados se les va a seguir pagando, y como se les va a seguir pagando, entonces ellos tienen que soportar la carga de los que no están recibiendo, redistribución de riqueza, en fin, muy bonito,
esa es como la lógica. Si el beneficiario real final es el Estado, o si uno es arrendatario del Estado, esa sería la lógica, digamos, la carga de la solidaridad, y esta también es una opinión personal, la carga de la solidaridad debería ser mucho más fuerte, porque el único que no se queda pobre es el Estado, es el único que no queda pobre, porque tiene muchas facultades para recoger dinero, capturar, pedir préstamos, dar garantías, también debe, también tiene problemas, también tiene que invertir, pero digamos, en el apocalipsis el único que no se queda pobre es el Estado. Y por lo mismo esa carga de solidaridad debe ser más fuerte para el Estado que para los particulares, porque los particulares dependemos del Estado, del contrato social, en fin. Entonces, esto seguramente no ya, pero eso va a ser un problema en 4 años cuando los jueces empiecen a decidir. Cuando los jueces empiecen a decidir asuntos relativos. Cuando los jueces empiecen a decidir asuntos que muestren esa falta de solidaridad del Estado, los jueces van a decir, el Estado tenía una carga superior, el Estado es el único que no se empobrece en una situación de crisis, el Estado tiene muchas prerrogativas, entonces, señor Estado, usted debió haber cancelado, debió haber disminuido, cancelado hechos de tal contrato, o debió haber considerado otras cosas, o debió haber pensado el tema en cuestiones de equidad, que es lo que se habla para efectos de la teoría de la imprevisión, en fin. Entonces, habrá que esperar, pero desde ya yo me animo, Diego Márquez, no comprometo a Guerra Roja, me animo a decir que la carga de solidaridad es más fuerte para el Estado, y si el beneficiario final es el Estado, pues yo creo que debe pensar, al final el beneficiario real de todos es el Estado, es el socio del pueblo. Mientras que los bancos son el acreedor del pueblo, el Estado es el socio del pueblo, porque siempre recibe utilidades, además presuntivas, en fin. La carga debe ser mayor para el Estado. Espero no haber sido muy tibio en la respuesta, pero creo que funciona para estos efectos. Nos pregunta Beatriz Villa si esto queda grabado. Sí, queda grabado, nosotros lo estamos grabando. Y aquí mismo en el chat, en las primeras preguntas, en los primeros comentarios, están las redes sociales del Hierro Abogados, donde compartimos mucha información y discutimos muchos asuntos y colgamos videos para que sean amables, porque podemos inventarnos 50 páginas sobre disquisiciones del decreto 560. Lo peor de todo es que tenemos el documento de las 500 páginas, pero eso es tedioso. Entonces inventamos un videito que hizo Sofía, además que le quedó espectacular, que funciona bastante bien para tener ideas en la cabeza, porque el director de la orquesta no sabe tocar todos los instrumentos, pero sabe cuál suena mejor en cada momento. Y esto funciona exactamente igual. No podemos tener el conocimiento completo de todo, pero teniendo ideas generales podemos formular las preguntas que hay que formular para poder tomar las mejores decisiones. Y eso es lo que queremos con esta dinámica de pregúntenos, enciéndanos, está todo el equipo acá, así que aprovechemos. El tributario, el litigio comercial, todo está acá, entonces es un buen momento para resolver inquietudes. Nos pregunta Joaquín, una empresa que no se encuentra actualizada o el sentido que no ha renovado el registro mercantil, ¿puede acogerse al decreto 560? Me adelanto, la respuesta es sí, sí puede acogerse. Todos pueden acogerse, porque la lógica es, el que esté afectado con pandemia puede acoger. Eso es un hecho. Inclusive, si uno no renueva la matrícula mercantil en 4 o 5 años, yo no me acuerdo, a uno lo pueden mandar a liquidación, uno queda disuelto. Aún en disolución o en liquidación puede hacerlo. María Paz nos acaba de compartir por el chat el que asumo que es el video que les mencionaba ahorita, para que tengan el acceso directo ahí. Bueno, Camila nos pregunta si las preguntas se deben formular por el chat o se puede intervenir hablando, como quieran. El que quiera apagar el micrófono y hacer una pregunta, hacer un comentario, contarnos sus cuitas, adelante, porque este es un muy buen escenario y puede funcionar bastante bien. Diego, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Hola, yo tenía una pregunta entonces
pues sabiendo que sí se puede intervenir en este café con del hierro. En el decreto 560, en los artículos 8 y 9, se hablan de las negociaciones de emergencia de acuerdos de reorganización empresarial y la negociación de emergencia de acuerdos de recuperación empresarial. ¿Nos pueden explicar un poco cuál es la diferencia de esas dos negociaciones, por favor? Claro que sí. Esteban, Sofía, se me fue el otro. Fandiño, adelante. Yo podría iniciar diciendo que, como ya lo dijo Nicolás y como lo estableció María Paz iniciando la conversación, digamos, el decreto 560 nos trae estos dos mecanismos, y estos dos mecanismos es lo tangencial de este decreto, las dos cosas más importantes a tener en cuenta, y son dos procedimientos de reorganización diferentes al que está establecido en la ley 1116. ¿Por qué elegir uno? ¿Por qué elegir otro? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Ya nos decían que la diferencia trascendental es que uno se hace una negociación directa y el otro se hace ante las cámaras de comercio, pero miremoslo detalladamente. El primero, que es una negociación directa, digamos, es la posibilidad de que el deudor mismo, simplemente avisándole a la Superintendencia de Sociedades y que ella dándole el aval, pueda entrar en una negociación directa con sus acreedores durante un término de 30 días. Vuelvo a los supuestos de admisibilidad. Allí están los dos supuestos de admisibilidad en donde puede ingresar sin ningún inconveniente. Y, digamos, durante esos 30 días, durante 3 meses, me disculpo, durante 3 meses tienen la posibilidad de ingresar tanto deudor como acreedores en una negociación directa. Y allí, digamos, es la primera vez que se le da la oportunidad a los acreedores de presentar inconformidades respecto de la negociación que se está llevando a cabo, y es importante porque de ahí en adelante es donde esa negociación se va llevando a cabo y va teniendo énfasis con lo que habló Sofía anteriormente respecto a la descarga de pasivos, respecto de diferentes posibilidades de que los acuerdos de reorganización pueden tener en cuenta. Una vez se llegue a este acuerdo de reorganización, se debe presentar ante el juez del concurso, el mismo que dio el aval de que esa negociación se pueda llevar directamente, y él tendrá en cuenta lo que dijeron los acreedores en ese momento, y procederá a una audiencia en donde se dará aval a ese acuerdo. Básicamente esa es la primera figura y lo procedimental que lleva. Mientras que el segundo es tangencialmente distinto porque no hay una negociación, digamos, directa entre acreedores y deudor, sino que se hace frente a la Cámara de Comercio del domicilio principal del deudor. Es decir, que allí la Cámara de Comercio, mediante su centro de conciliación o directamente a través de un mediador, lleva a cabo ese procedimiento. Este procedimiento es distinto y, digámosle, en el equipo llegamos a la conclusión de que tomar uno u otro dependerá de las necesidades propias de cada deudor en el caso, pero el procedimiento ante las cámaras de comercio le da una tranquilidad mayor a los acreedores en el sentido de que hay un tercero que está investido de funciones públicas, es un tercero que, según el decreto, da fe pública del acuerdo de reorganización y de las negociaciones que se están llevando a cabo, y durante el mismo término de 3 meses, este mediador, junto con los acreedores y junto con el deudor, encaminan la creación de este acuerdo de reorganización. Importante tener acá, y es que hay un supuesto de admisibilidad de sujetos en este procedimiento ante las cámaras de comercio, y es que permite tanto que las personas que están sujetas a la 1116 puedan ingresar dentro de este procedimiento ante las cámaras de comercio, pero también las personas que están excluidas del régimen de la 1116 en su artículo 3º, eso ya lo había estipulado Nicolás anteriormente, pero la diferencia tangencial va a haber es que una vez pasen los 3 meses, una vez se llegue a ese acuerdo de reorganización, se tendrá que acudir frente al juez del concurso, que ahí está la diferencia, porque el juez del concurso va a ser la Superintendencia de Sociedades cuando los deudores
estén sujetos al régimen de insolvencia de la 1116 o a los jueces civiles del circuito cuando sean los sujetos excluidos en su artículo 3, para que avale ese acuerdo de reorganización. Y ahí hay un tema, y es que aquel mediador que estuvo todo el tiempo llevando a cabo este proceso como un tercero tendrá que también llevarle al juez del concurso el acuerdo y todos sus pormenores para que éste haga un posterior aval del mismo. Esos dos, digamos, son los dos mecanismos. Un mecanismo un poco más directo, un mecanismo un poco más en donde está la intervención de las cámaras de comercio. Hay que advertir que el reglamento de este segundo mecanismo ante las cámaras de comercio aún no se ha estipulado, y el mismo decreto afirma que la Confederación de Cámaras de Comercio, Confecámaras, es la que se encargará de llevar a cabo esta reglamentación para que sea un mismo procedimiento en todas las cámaras de comercio. Muchas gracias, Esteban. Diego, qué pena. Dale, Sofía. Sí, una de las cosas que también me parecería importante añadir con respecto a la diferencia entre los dos procesos que nos trae este decreto es una, con respecto a las cámaras de comercio, acá nos traen alternativas de solución de conflicto diferentes, cosa que no se da en la negociación de emergencia. Creo que eso también es un factor importante a la hora de escoger qué tipo de mecanismo o a la hora de escoger por cuál de estos dos queremos irnos. Y otra cosa que también hemos dicho en forma reiterada, pero que creo que es importante volverlo a mencionar, que lo dijo María Paz, es que en los de negociación de emergencia se pueden hacer grupos, categorías de acreedores, y creo que eso es beneficioso. Quería pues mencionar eso y ya. Gracias. Gracias, Sofía. Sí, el tema de uno generar bloques de acreedores es revolucionario y es interesante y le da mucha facilidad para negociar al deudor. Tenemos otra pregunta de Beatriz que nos dice si las empresas que solo le deben a la DIAN pueden presentarse al decreto 560. La respuesta, digamos, oficial sería sí, si está afectada, pero obviamente hay que hacer un análisis de cuánto le debe, por qué le debe, si esa deuda, solo esa deuda hace que usted entre en una incapacidad de pagar, o bueno, digamos, respuesta oficial es el que esté afectado puede acceder a 560 y ya las particularidades se tendrían que analizar. Lo que sí le puedo decir, y era lo que mencionaba ahorita cuando nos preguntaba, si no me falla la memoria, Ricardo, sobre el tema del restaurante, también tiene la opción de llegar a facilidades de pago con la DIAN, que están flexibilizados si su deuda es únicamente con la DIAN, porque 560 es un trámite muy complejo, muy engorroso, tiene muchos depende, hay que ver el alcance de la afectación que le puede dar ese no pago de impuestos, y en fin. Dale, Mónica. No, un punto importante es el tema de los presupuestos de admisibilidad, porque si bien, como dice Diego, pues en principio usted podría entrar al decreto, tendría que evaluar, por ejemplo, la vigencia de esa obligación. Si es un impuesto que ya desde hace mucho tiempo o de más de 2 años, incluso más de 1 año, ya se saldría el presupuesto que es incapacidad de pago, que le dice que son obligaciones con vencimiento menor a 1 año. Entonces, ya además de revisar que usted está afectado por la pandemia y la relación entre el incumplimiento con la DIAN y la pandemia, tiene que verificar también el presupuesto de admisibilidad, que sigue siendo el de la 1116. Gracias, Mónica. Nos pregunta Ricardo, ¿y si la decisión de la sociedad o empresa es que no se desea continuar, qué es más conveniente, liquidar o entrar en decreto 560? Si se liquida, ¿no hay acuerdos o también se tienen? Digamos, yo respondo la primera pregunta. La orientación del decreto 560 es salvar empleos, mantener digamos, la viabilidad económica de la empresa. Esa es la orientación. Por lo mismo, si está en un punto en el que no quiere continuar o en el que financieramente se dio cuenta que ya es inviable o lo que sea, digamos, puede ser más viable entrar a una liquidación, puede ser más viable entrar a una liquidación. Si tiene un poquito de un 1% de dudas sobre la liquidación, lo mejor es que la manda a 560, porque en cierta medida ese 1% de duda puede hacer que usted tenga el deseo de que permanezca viva. Si está ese deseo, así sea chiquito, que permanezca viva la compañía,
mejor lleve la 560, obviamente esto tiene un análisis financiero, económico, sopesar los pasivos, inclusive nos pueden decir, mire, es que mis pasivos es más grande que mi patrimonio, y nosotros le podemos decir, perfecto, pero considere que el decreto 560 tiene opciones para cuando se presente esa situación. Entonces, por eso cada caso es cada caso, pero si tiene un mínimo deseo de que permanezca viva, el decreto 560 le puede dar esa luz de esperanza que de pronto está perdiendo, porque al final los empresarios, es que nuestro trabajo es con empresarios, los empresarios también se sofocan, se ahogan, se cansan, y a veces los termina manteniendo vivos es las ganas de que las familias de sus trabajadores no se afecten. Entonces, pues, si tiene un mínimo de vida, manténgase y váyase a 560, que en 560 también puede llegar a la liquidación. No es el escenario ideal, no estamos, digamos, no está creado para eso, pero bueno, no sé, María Paz, si quieras decir algo. Sí. No, pues yo creo que ahí es clave entender que el decreto 560 no trae mecanismos de liquidación. Trae unos mecanismos, digamos, para conservar la empresa, reestructurar los pasivos y seguir adelante en aras de preservar el empleo, digamos, fundamentalmente. Si uno ya decide, si el empresario dice, no, hasta aquí llegué, voy a morir, decidí morir, probablemente lo más fácil sea estudiar una liquidación voluntaria, más que una liquidación judicial. A mí me van a perdonar la cursilería, pero ojalá se pudiera mantener. Sí, por supuesto. La responsabilidad social, entre otras, de los abogados, además de facilitar el empleo, es ofrecer esperanzas para los empresarios, para que estos, cuando se sienten ahogados por tanta norma, tantas obligaciones, que hay que cumplir demasiadas cosas, pero cuando se sienten sofocados, nuestra responsabilidad social como abogados es apoyarlos, ayudarles y descargarlos, porque si a mí como abogado me ponen a hacer todo lo que hace cualquiera, si me ponen no sé, a recoger toda la basura que está en la oficina, si me ponen a hacer X o Y, me ponen a hacer todo, no me puedo concentrar en lo que sé hacer. Y por eso es que los empresarios que son hábiles como empresarios tienen que dedicarse a ser empresarios y no a llenar un formulario, hacer una declaración para la DIAN, hacer una carta para no sé qué, porque hay, según su habilidad, y por lo mismo es nuestro deber como abogados que los empresarios puedan ser empresarios y los abogados puedan ser abogados, para que trabajando en equipo se multiplique y no se sume. Que nos dedicamos a sumar 1 más 1 no avanzamos, si nos dedicamos a multiplicar también avanzamos mucho más rápido. Como le decía Peckerman a los jugadores de la Selección Colombia, solos llegamos más rápido, pero juntos llegamos más lejos. Y esa es como la lógica de nosotros los abogados, juntos podemos llegar más lejos. De pronto no tan rápido, pero llegamos más lejos. Nos pregunta Samuel Glauser, el fútbol definitivamente es, en fin, nos pregunta Samuel Glauser, durante los 2 años que está vigente el decreto, ¿una empresa o persona natural puede acogerse más de una vez a este decreto? Por ejemplo, incluir nuevos acreedores. No sé si de pronto Fandiño quisiera responder esta pregunta o marcar la línea general de la respuesta, o alguien más quisiera pronunciarse. Sí, no, pues yo de forma general, pues uno cuando entra a este decreto, cuando entra a la 1116, uno va a tener unas deudas y uno va a tener una reestructuración y va a hacer un acuerdo para solucionar todos los problemas. En este caso, pues el negocio va a continuar funcionando y pues uno va a tener que seguir realizando su actividad y pues también puede surgir problemas en este caso, por lo cual yo creo que si uno no está con los mismos acreedores que están en la reorganización, no veo por qué podría uno entrar a incluirlos en esta reorganización o en su dado caso iniciar un nuevo proceso de reorganización con estos nuevos acreedores que tendría problemas de pagar esas deudas. Bien. José Elías, estoy comiendo manguito, está delicioso el manguito. Me hacen bullying porque estoy comiendo mango, para que sepan. Me hacen bullying en la oficina, quedan 62 testigos.
Bueno, volviéndonos a la seriedad que amerita el asunto. Samuel, en principio, los acuerdos a los que se lleguen, como dicen los romanos, decían los romanos en su latín, pacta sunt servanda. Los pactos son para cumplirlos. Los acuerdos de reorganización son para cumplirlos. Si no se cumple, tiene unas consecuencias. Entonces, si para tener la posibilidad de entrar a negociar otro acuerdo, yo ya tuve que haber cumplido el acuerdo. Entonces, fíjense que aquí nos estamos metiendo en un problema, digamos. Yo hoy me acojo al 560, aquí estoy construyendo en vivo, es decir, no estoy tratando de construir sobre la pregunta. Yo hoy me acojo a 560, me admiten, terminé el acuerdo, porque terminé el acuerdo es que lo resolví en un año, porque simplemente estaba abogado, y en 2 años, otra vez, en 1 año y medio me doy cuenta, tengo que volverme a meter a 560. ¿Cuál va a ser la complicación que va a tener en 1 año y medio ese deudor? Que va a ser muy difícil que pruebe que su afectación dentro de 1 año y medio es causa de la pandemia. Porque, digamos, y perdónenme el ejemplo la forma de expresarme tan simplona, uno más o menos pareciera que al 560 tiene derecho a un disparo. Porque nadie está afectado, bueno, nadie no, en principio no debería uno estar afectado por la eternidad con el tema de la pandemia, aun cuando pareciera que sí, pero económicamente en principio no. Por eso hoy yo digo, mire, estoy afectado y necesito rescatar esto, y como lo voy a rescatar, ayúdeme, entro a 560. Pero en 1 año y medio, volver a sacar la misma disculpa de, mire, es que estoy en 560 porque la pandemia me afectó, la superintendencia va a decir, este cuento ya me lo echó hace 1 año y medio, yo lo siento mucho, me encantaría que no estuviera así, pero a 560 no me entra porque usted ya no está afectado por la pandemia. Las afectaciones de la pandemia ya quedaron resueltas. Eso no quiere decir que no tenga opciones. Yo podría irme a la 1116. Entonces, a 1116 se puede ir siempre y cuantas veces sea. Yo no conozco ninguna prohibición. Que no la conozca no quiere decir que no exista, quiere decir que no la conozco. Pero no conozco ninguna prohibición o limitación que diga tantas veces puede entrar en 1116. Espero que así haya logrado contestar, por lo menos de forma general, la pregunta. Nos pregunta David Arias, mi empresa matriz de Colombia entra en el proceso de decreto 560. Tiene una subsidiaria en Estados Unidos. ¿Cómo se afectaría? ¿Alguien se anima a esta pregunta? Yo estoy viendo a una persona que empieza por M y termina en Ónica. Sí, digamos que el tema que es muy ligado a lo que mencionaba antes del grupo de empresas y demás, aquí hay varios puntos a considerar. Primero, cuando usted tiene un grupo empresarial, pues, o un grupo de empresas que están relacionadas por ser matrices y subordinadas, usted podría presentar una solicitud conjunta, que es de las que trata el artículo 12 de la ley 1116, y dice que todos, pues por estar afectados o por tener las causales para entrar en insolvencia, podrían presentar una solicitud en grupo, y así las supersociedades pues va a revisar su caso de manera conjunta y va a ser muy eficiente para ellos. En el caso general, o lo que siempre ha tratado la superintendencia, es que si es la subordinada la que está afectada, dice, venga, incluya de una vez a la matriz, porque yo presumo que la situación de insolvencia en la que se encuentra la subordinada es por causa de la gestión de la matriz. Entonces, por eso es que la superintendencia motiva siempre a que en el escenario contrario al que tú planteas, que es subordinada afectada, incluyamos a la matriz también. En este caso que usted plantea, la afectada es la matriz y es colombiana. Ahí encuentro 2 puntos a analizar y es, primero, es la matriz y en estricto sentido, en principio, la subordinada no tendría por qué afectarse, en estricto sentido. Y el segundo punto es, cuando nosotros nos vamos a los sujetos a los que les es aplicable el régimen de insolvencia, nos dice que son las personas jurídicas que desarrollan de manera permanente actividades en Colombia. En su caso, la subordinada está en Estados Unidos. Entonces, tendríamos que entrar a revisar qué tanto es la realización de negocios por parte de esa sociedad, por ejemplo, en el país, o qué tanto llegaría a ser
la afectación para esa sociedad por la situación de la matriz. Si me preguntas, yo creería que en este caso tendríamos que irnos primero por una solicitud de reorganización únicamente por la matriz, porque finalmente lo que pase con ella o no pase con ella va a terminar teniendo consecuencias en la subordinada estadounidense. Entonces, esos son los dos puntos que hay que considerar para efectos de la pregunta. Gracias, Mónica. Tenemos una pregunta de Santiago Mansi, nos dice: yo tengo una empresa de tecnología desde el 92 y desde hace 3 años está decayendo y en el mes cerró la oficina y no hay ventas. Estoy debiendo impuesto a la DIAN, tarjeta de crédito, ¿qué podría hacer? ¿Puedo liquidar? La respuesta general en la que hemos venido planteando es sí, puede liquidar. También puede entrar en 560 y entrando en 560 sus acreedores, según lo que nos cuenta, sería banco e impuestos. Puede entrar a negociar. Hay algo que no sé si Sofía pudieras comentarnos, creo que sí es Sofía, sobre el reperfilamiento de los créditos o Mónica, bueno, en fin, la que sea. Hay una posibilidad de la negociación con los bancos buscar algún pacto para las deudas, para que sean sostenibles. Con la DIAN puedes llegar hasta hacer. Creo que esta pregunta es una buena oportunidad para comentar cómo se pueden negociar los temas financieros con base en el 560. Sí, fue uno de los mecanismos que planteamos, que era el pacto de deuda sostenible, como lo estabas diciendo tú, que es como un refinanciamiento que se hace específicamente con el grupo que sería un acreedor financiero. En este orden de ideas, usted que plantea que sus acreedores son en tarjeta de crédito, partiendo que es entidades financieras y la DIAN, pues tendría un pacto de deuda sostenible que se podría llegar a hacer con respecto pues a los establecimientos de crédito de entidades financieras en este caso específico. Entonces, es una opción que se da con respecto al decreto 560, únicamente a entidades financieras. Diego, yo ahí quiero decir una cosa que creo que es importante para todos tenerla en cuenta y sobre todo en este caso que nos presentan un punto, digamos, de 2 acreedores muy puntuales. Y es que uno como deudor, de todas formas, siempre tiene la opción de buscar una negociación directa por fuera del 560. O sea, el 560 o la ley 1116 no deben ser la primera opción que tengamos en la cabeza. Siempre debemos buscar antes, pues o si me preguntan, mi consejo sería buscar en algunos casos antes cómo reestructurar las deudas, cómo hacer renegociaciones, cómo hacer de pronto contratos de transacción, cómo llegar a acuerdos previos antes de llegar a este procedimiento. Es decir, no es necesario meterse en un procedimiento de 560 ni de 1116 para poder llegar a acuerdo con sus acreedores. Gracias, María Paz. Creo que no hay más preguntas formuladas. Yo de verdad tengo que darles gracias que han soportado esta embestida por 1 hora y 42 minutos. Pues es complicado, además mantener la atención tanto tiempo es complejo. Nosotros porque tenemos la fortuna de estar aquí respondiendo preguntas, pero yo sé que es cansón. Solamente me gustaría, para terminar, salvo que haya más preguntas, yo siempre preferiré premiar las preguntas, pero para terminar, me gustaría que Padilla pudiera contarnos muy rápidamente los efectos de la ley, del decreto 560 de la ley 1116. Porque claro, hablamos que el decreto, que muy bueno, que funciona, que no hace, que sí hace, pero nunca les hemos dicho, por lo menos no hemos hecho manifiesto cuáles son los efectos, qué es lo que pasa con las empresas y con los acreedores y con los deudores cuando una empresa se acoge, la admiten y en fin, con el decreto 560. Entonces, Padilla, tiene usted la carga del cierre. Muchas gracias, Diego. Ahí vale la pena entonces empezar con cuáles son los efectos que trae la 1116 cuando se accede a ella, y pues hay que marcarlos en 2 momentos distintos. Uno, que es desde el momento en que yo como deudor presento la solicitud ante el juez o la superintendencia,
y por otro lado, desde el momento en que se admite esa solicitud para iniciar el proceso. Así, desde que yo presento la solicitud, lo primero que sucede es que para los administradores de las sociedades se generan una serie de prohibiciones. La primera de las cuales es que no pueden llevar a cabo reformas estatutarias, que no se pueden constituir o ejecutar garantías que recaigan sobre sus bienes, sobre los bienes del deudor de la sociedad concursada, pues. No se puede llevar a cabo compensaciones en los procesos en curso, ni pagos, ni arreglos, ni enajenaciones de bienes. Y digamos que no se puede llevar a cabo operaciones que no correspondan con el giro ordinario del negocio, de la empresa entendida además como el desarrollo de la actividad económica. ¿Sí? Además de eso, pues tenemos que no podrá ni desistir de los procesos judiciales, ni allanarse, ni terminar unilateralmente los contratos, ni llevar a cabo conciliaciones, ni llevar a cabo transacciones. Es decir, esto es toda una gama de prohibiciones que la ley, en el momento en que yo presento la solicitud, ya digamos le impone al administrador. ¿Okay? Cuando empezamos a avanzar en el marco del proceso, lo primero que vamos a encontrar es entonces la admisión propiamente al proceso de reorganización o de liquidación, según sea el caso, y desde el momento en que admiten la solicitud, los efectos cambian, o bueno, se agregan unos nuevos, y además cambia la persona respecto de quien se predica ese efecto. ¿Qué quiere decir? Si ustedes miran todas las prohibiciones de las que he hablado, pues en realidad son prohibiciones para los administradores de la sociedad. ¿Sí? En cambio, aquellos de los que voy a empezar a hablar ya tienen que ver tanto con el administrador de la sociedad como con el acreedor o con los acreedores. Entonces, a raíz de eso, es importante hacer pues esta diferenciación. ¿Cuáles son esos efectos que suceden desde que se admite a la sociedad concursada a los procesos de reorganización y liquidación? En primer lugar, que no podrá continuarse demanda ejecutiva, es decir, si le están cobrando judicialmente una obligación, esa demanda no podrá continuar. ¿Sí? Y en caso de que existan demandas ejecutivas en contra de la sociedad concursada, esos expedientes los van a enviar a la Superintendencia de Sociedades. En segundo lugar, si hay medidas cautelares en esos procesos ejecutivos, esas medidas cautelares quedan a disposición de la superintendencia. ¿Sí? De aquí en adelante, digamos, van a ver ustedes que es muy particular estos puntos porque esto cambia en el decreto 560. Los que mencioné inicialmente no. Entonces, además no podrá decretarse en contra del deudor la terminación unilateral de ningún contrato. Es decir, a la sociedad concursada no le pueden terminar unilateralmente un contrato y de la misma manera no le pueden decretar la caducidad administrativa. Es un tema muy importante en los contratos con el Estado. ¿Sí? Eso, digamos, siempre y cuando el proceso de declaración de la caducidad no haya iniciado con anterioridad al inicio de todo el procedimiento. No podrán iniciarse ni continuarse procesos de restitución de tenencias sobre los bienes con los que el deudor desarrolle su objeto social, y durante el trámite de reorganización queda suspendido el plazo dentro del cual los socios deben enervar la causal de disolución por pérdidas que está pues, en el Código de Comercio y en la Ley 222. Ahora, déjeme, lo interrumpo un segundo. Entonces, agrupémoslas. Efecto número 1 es que si tiene un embargo, si tiene cualquier tipo de medida cautelar, eso se suspende. ¿No? ¿Perdón? Si la empresa tiene un embargo, una medida cautelar, esas cosas que le aprietan y que lo ahogan a las empresas, eso se entiende suspendido, ¿sí o no? Eso queda en control de la superintendencia. El juez del concurso, la persona que va a resolver sobre el proceso, va a tener la decisión final sobre esa medida cautelar. Normalmente, ¿qué es lo que hemos visto?
que si esa medida cautelar favorece solo a uno de los acreedores, pudiendo favorecer a más, el juez levantará esa medida para garantizar la mayor cantidad posible de acreedores con ese mismo bien. En ese sentido, pues, sucede el tema. Pero fíjense, si yo, por ejemplo, soy una empresa que tiene establecimientos de comercio regados por todo el país y resulta que me demandaron y me embargaron en Tunja, en Medellín, en Cali, todos esos procesos, independientemente que estén por fuera de Bogotá, a la superintendencia de sociedades. Eso es importante tenerlo claro, porque a veces uno se queda pensando, bueno, pero y mi proceso de Tunja y el de Cali y el de Medellín, todo se viene para la superintendencia de sociedades, se vuelve, los abogados nos inventamos el concepto del juez natural, se vuelve el juez natural, que es el que decide y todo. Entonces, efecto número 1, digamos, se unifican todos los procesos, que eso funciona, porque si el juez, si tengo el juez a la mano, pues mucho mejor, porque fíjense que las medidas cautelares lo que hacen es apretarme mi patrimonio, me bloquean las cuentas, cualquier cosa, entonces puede funcionar para esos efectos que todo esté agrupado. Y el otro bloque de efectos, Padilla, digamos, como agrupándolo, ¿cuál podría ser? Todo lo que tiene que ver con las prohibiciones a los administradores, que básicamente son la garantización, pues la garantía de que el patrimonio del deudor se mantiene, digamos, se mantiene incólume al llegar al procedimiento y durante todo el procedimiento para garantizar el pago de todas las obligaciones. Ahora, de la mano de eso está el tema del periodo de sospecha. No sé si usted quiera mencionar el periodo de sospecha que es tan relevante en 1116. Sí, claro que eso nos da para otro café. Digamos, agrupando lo que nos dice Padilla, es que hay un montón de obligaciones que le quedan a los administradores. No es que uno se mete en 1116 y entonces ya puede hacer fiesta porque lo desbloquearon. No, los administradores deben tener mucho cuidado, hay que mirar todos los acuerdos que se hicieron, pónganle un año atrás, es decir, meterse en 170 tiene muchos efectos que Padilla procuró resumir, son tantos que es difícil resumirlo y todos tienen su detalle, pero entrar en 560 o en 1116 también tiene ciertos efectos, tiene consecuencias y todo eso es lo que hay que evaluar. No siempre es necesario entrar a 560 y 1116, se dieron cuenta por todas las preguntas que nos formularon. A veces el ahogo hace pensar que la única salida es meterse en un régimen de insolvencia y hay otras herramientas, la negociación directa. Si mis problemas es con los empleados, pues busquemos negociar con los empleados. Si el problema es el pago de la prima, pues bueno, primero hay que esperar a ver cómo resuelve el gobierno el tema de la prima normativamente, pero eso va a estar orientado a que se lleguen a acuerdos. Si el problema es con un arrendador, pues entonces solidaridad que se convierta en un acuerdo. Si mi problema es tributario, puedo entrar en 1116, pero también puedo buscar facilidades de pago. Entonces, fíjense que la insolvencia es una herramienta de muchas herramientas y para eso es que estamos, por eso les decía ahorita que por eso es que los abogados trabajamos en equipo y como socios de los empresarios y no como el que está sentado en la silla esperando a que le pregunten. Nosotros trabajamos porque a nosotros nos toca ser propositivos e inventarnos soluciones para que los empresarios puedan dedicarse a ser empresarios. Entonces, en este sentido, José Elías, yo quisiera invitarte como que a que le des que le demos un cierre. Mantener 55 personas durante 1 hora y 52 minutos es un reto que yo nunca había logrado. Entonces, yo les quiero dar muchísimas gracias por la paciencia, por la tolerancia y por las preguntas, porque ese es el insumo para nosotros, porque ustedes preguntan y nosotros quiere decir que los escuchamos y sabemos qué les preocupa y sabemos cómo hablar y a dónde hablar. Entonces, José Elías, estamos en tus manos y muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias a todos. Llegamos en un momento a tener 85 personas en este cafecito. Ojalá el cafecito les hubiera quedado bien rico. Como dijo muy claro Diego,
ahí estamos al lado, ustedes ya tienen la información nuestra de todo el equipo, los videos que se han ido poniendo a lo largo de la charla. Como lo dice Diego y lo dice el equipo completo que estuvo en esta charla, queremos estar al lado de ustedes, conocemos las preocupaciones de ustedes porque nos hemos preocupado en oírlos, como lo hemos hecho durante la mañana de hoy. Queremos estar siempre atentos a poder solucionar cualquier inquietud que tengan. Sabemos que como empresarios las angustias y el pesimismo comienza a acción. Hay que ser optimista, con alguna medida, con empuje, en equipo y trabajando en solidaridad, como se ha mencionado en este momento. Todos, en la medida en que todos nos estemos ayudando con charlas de este estilo, con los aportes que ustedes dan, qué maravilla. Por favor, cuenten con todo este equipo que hoy ustedes durante 2 horas vieron, que son excelentes, no solamente como abogados, porque esa no me queda la menor duda, sino como personas y como gente que realmente conoce y se preocupa por el empresario, y siempre queremos estar al lado de todos ustedes. Muchas, muchas gracias a todos por habernos oído durante este rato, por haber compartido con nosotros este cafecito, y cuente con que vamos a seguir haciendo cafés porque esta es una manera de hacer presencia, de estar con todos los empresarios quienes necesitan ser oídos y compartir sus inquietudes. Muchas, muchas gracias a todos y que tengan un resto de día genial. Gracias, hasta luego. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias.